Alejandro Segoviano Rosales es licenciado en Biología Experimental por la Universidad de Guanajuato, donde fue reconocido con el mérito académico y obtuvo su titulación por excelencia académica gracias a su destacada trayectoria. Inició su carrera profesional como analista de microbiología farmacéutica en el Centro Nacional en Bioprocesos Aplicados, CENEVA, donde participó en proyectos de esterilidad de productos farmacéuticos, monitoreos ambientales y de agua, así como en la validación de filtros grado esterilizante. Posteriormente se desempeñó como supervisor de producción en biológicos Provacuna, Bioprovac, coordinando actividades operativas en la elaboración de vacunas avícolas contra distintas cepas de influenza aviar. En paralelo a su experiencia en la industria, ha compartido su conocimiento como profesor en distintos niveles educativos, desde preescolar hasta preparatoria, impartiendo materias científicas por 3 años consecutivos. Cuenta con diversos cursos en habilidades directivas, sistemas de gestión de calidad y procesos especializados de laboratorio, lo que le ha permitido integrar la ciencia aplicada con la gestión organizacional. Actualmente es jefe del Laboratorio Especializado de Medicina Regenerativa del Bajío SADCB, donde se encarga de la administración y control de procesos de laboratorio, con una visión permanente de mejora continua, impulsando la innovación y el desarrollo científico en beneficio de la medicina regenerativa. El día de hoy les voy a presentar un artículo titulado Seguridad y eficacia del uso de las células troncales mesenquimales derivadas de cordón umbilical para el tratamiento de pacientes con fragilidad asociada a la edad. Es un estudio fase 1 y 2 randomizado, doble ciego y controlado por un placebo. Es un estudio realizado en China, publicado en el 2024. El contexto o el contenido de la presentación será primeramente la introducción, seguido del diseño del estudio, posteriormente la metodología, después será una revisión de los resultados y la discusión de los mismos, finalizando con las conclusiones y la bibliografía del mismo. Iniciando como contexto, introducción de este artículo, tenemos que conocer qué es el síndrome de fragilidad. El síndrome de fragilidad es un concepto de la geriatría que describe un estado de deterioro multisistémico y alta vulnerabilidad al estrés. Se sabe que actualmente la población está cada vez más envejecida, que quiere decir que están naciendo menos niños de lo que se hacía anteriormente. Entonces la fragilidad se vuelve cada vez más frecuente. Se estima que su prevalencia aumente de 3.9% a 25% en personas de 65 años o más, con un impacto aún mayor en quienes tienen 85 años o más. ¿Cuáles son las principales características de una persona que tiene fragilidad vinculada o relacionada con la edad? Pues principalmente o inicialmente es la pérdida no intencional de... Otros síntomas asociados a este síndrome son el deterioro cognitivo, la disminución de las actividades de la vida diaria, depresión, déficit visual y auditivo, incontinencia urinaria, malnutrición, caídas, que esto es cada vez más frecuente conforme pasa la edad, dificultad para la marcha, anorexia, entre otros síntomas. Actualmente no se encuentra algún diagnóstico molecular u otro tipo de diagnóstico que nos permita diagnosticar a los pacientes con síndrome de fragilidad. Sin embargo, estos síntomas presentados son los que se encuentran comúnmente en las personas que empiezan a presentar este tipo de síndrome. Ahora, llegando al artículo. En este artículo, el objetivo en específico, se sabía que hasta ahora no existen evidencias clínicas que utilizaran células troncales mesenquimales derivadas de cordón umbilical para tratar la fragilidad asociadas al envejecimiento. Si ello, existen otros artículos en los que se trata la fragilidad, sin embargo, son células troncales derivadas de médula ósea. Sin embargo, por la difícil accesibilidad a este tipo de células y todas las complejidades para su obtención, es que se está empezando a hacer estudios con otro tipo de células troncales mesenquimales derivadas de otras fuentes. En este caso en específico de este artículo, son células que se derivan de cordón umbilical. Con base en la evidencia disponible, se llevó a cabo un estudio aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo en pacientes con fragilidad, con el objetivo de evaluar la seguridad y eficacia del trasplante de células troncales mesenquimales de cordón umbilical en esta condición. Para este estudio no participaron personas de manera aleatoria, sino que siguieron unos criterios de inclusión y también criterios de exclusión. Para que los pacientes fueran incluidos en este estudio, los criterios de inclusión descritos en el artículo fueron que tuvieran una edad entre 60 y 80 años, que pudieran cumplir con los criterios diagnósticos de fragilidad según la escala fenotípica de Fried,
con puntaje de 1 a 4, que como les mencionaba anteriormente, es una escala que habla solamente de los síntomas físicos que puede presentar el paciente. El tercer criterio es la expectativa de vida mayor a 12 meses. Y finalmente, haber firmado el consentimiento informado antes de cualquier procedimiento del estudio, siguiendo los criterios de exclusión, comenzando por alergias severas, constitución alérgica o historial de alergia a medicamentos, que presentara alguna enfermedad hepática avanzada o insuficiencia renal, que presentaran insuficiencia cardíaca congestiva clase 3 o 4, que tuvieran o hubieran presentado algún infarto al miocardio, angina inestable o evento cerebrovascular previo, que presentaran hipertensión o hiperglucemia no controladas, que fueran pacientes que abusaran de alcohol o de drogas, que tuvieran presencia o antecedente de tumores malignos, que tuvieran alguna enfermedad autoinmune activa o alguna infección activa, y finalmente que no fueran pacientes que tuvieran algún plan de trasplante de órganos programado. Esto pues dificultaría en el avance del estudio. Como tal, el estudio se diseñó de la siguiente manera. En el enrolamiento o en el involucramiento de los pacientes se tuvieron 110 adultos mayores en el screening, dentro de los cuales de los 110 pacientes, 80 fueron excluidos. 46 de ellos no presentaban fragilidad o no presentaban prefragilidad. 24 pacientes declinaron su participación. 10 de ellos no conocían los criterios de exclusión, por eso es que fueron excluidos. 4 de ellos tuvieron cáncer, 4 de ellos tenían hipertensión o diabetes no controlada, una persona tenía sífilis y una persona tenía asma. Entonces, para hacer la distribución en ambos grupos, tanto el grupo control y el grupo del tratamiento, se hizo posteriormente de estas 110 personas que quisieron participar y como 80 fueron excluidas, solamente quedaron 30 personas, de las cuales 15 fueron asignadas de manera aleatoria al grupo control y 15 al grupo en el que se iba a utilizar el tratamiento con células troncales mesenquimales. En cada uno de estos grupos se hizo el seguimiento, tanto por una semana, un mes, al segundo mes, al tercer mes y concluyendo hasta el sexto mes. Una vez que se concluyó hasta el sexto mes y se hizo el análisis de datos, se realizó el análisis de datos pertinente para poder llegar a hacer las conclusiones y las discusiones de los resultados. Como cronograma del estudio, para tener un poco resumido de manera gráfica cómo es que se llevó a cabo el estudio de este artículo, pues primeramente fue el screening o la selección de estos pacientes para el estudio, como lo vimos en la diapositiva anterior. Posteriormente se hizo el análisis de la línea base o los análisis iniciales que se les hicieron a los pacientes para conocer pues su estado inicial, toda la química sanguínea, etcétera. Posteriormente se hizo la intervención, que quiere decir que a los pacientes les administraron o las células troncales mesenquimales en caso del grupo prueba o la administración del placebo en caso del grupo control. Posteriormente se hizo el seguimiento o el follow-up desde la semana 1 hasta el mes número 6. Como metodología, la metodología que se siguió para la obtención de las células troncales mesenquimales, para su producción y después su aplicación, pues también se hizo todo un procedimiento, iniciando con la obtención del consentimiento informado de las pacientes que donaron su placenta de donde se obtuvo el cordón umbilical. También para ello se tuvieron criterios de exclusión e inclusión de las madres donadoras, sin embargo, el artículo no profundiza mucho. Sin embargo, en caso de que no cumplieran con estos criterios de inclusión, la muestra no era colectada y en caso de que sí fuera aceptable de acuerdo a los criterios, la muestra era colectada. Posteriormente se realizó el aislamiento del tejido, seguido del cultivo celular hasta llegar a un fase 3. Una vez que se tenía en el fase 3, se realizaron todas las pruebas de calidad y de elección de las células troncales mesenquimales. Dentro de las pruebas que se realizaron fueron pruebas de morfología, de esterilidad, presencia de micoplasma, ausencia de endotoxinas, cómo se hizo la concentración de la dosis y la viabilidad celular. En caso de que no pasaran estas pruebas, la muestra era rechazada o descartada y en caso de que las pruebas fueran aprobadas, o que esta muestra cumpliera con todas estas pruebas de calidad, se hacía el seguimiento del cultivo celular hasta el fase 5.
Una vez que se tenía el cultivo celular hasta el fase 5, se hacían pruebas finales para liberar el lote, dentro de las cuales se hacía el perfil mesenquimal con citometría de flujo para saber si presentaban los biomarcadores específicos de células troncales mesenquimales. Una vez que se hizo esta última prueba de calidad, se hizo el empaquetamiento y el etiquetado de las dosis, ya con la concentración en específico. En este artículo, el empaquetamiento y el etiquetado y la presentación de las dosis eran 1 millón de células troncales mesenquimales por kilogramo del paciente. No presentan información de los kilogramos de cada uno de los pacientes, suponiendo que es información sensible. Entonces, solamente la única información que nos dan es que se les administró 1 millón de células troncales mesenquimales por kilo. Una vez que se tenían las células troncales mesenquimales dosificadas por paciente, se transportaron al sitio donde se hacía el tratamiento clínico. Una vez que se transportan, se hace la infusión en el paciente y posteriormente se hace todo el archivo de la historia clínica del paciente, etcétera, etcétera. Siguiendo con la metodología, iniciando, se realizaron diferentes evaluaciones de la efectividad. Para poder comprobar que realmente el tratamiento era efectivo, se siguió primero una metodología de cuestionarios autogestivos. ¿Qué quiere decir? Que se realizaron 4 cuestionarios en los que los pacientes tenían la libertad de responder de acuerdo a cómo se sintieron después de la aplicación de las células. Iniciando con un primer cuestionario que se habla justamente de la mejor función física. Si los pacientes reportaban un mayor valor en estas evaluaciones, indicaba que el paciente había tenido una mejoría en cuanto a sus funciones físicas. Seguido, posteriormente, de otro cuestionario que estaba relacionado con las funciones mentales y la vitalidad. Si los pacientes reportaban un mayor puntaje en estos cuestionarios, nos hablaba de un mejor bienestar emocional y una mejoría en la vitalidad. Siguiendo posteriormente de un tercer cuestionario, que es un cuestionario gráfico, que es una escala del 0 al 100, que nos habla de la percepción en general de salud del paciente. En caso de que el paciente reportara valores altos en esta escala, nos habla de una mayor percepción de salud en general. Y finalmente un cuarto cuestionario que nos reporta resultados en relación a una mejor calidad del sueño. En este caso, si los pacientes reportaban valores menores, lo que nos indica o lo que nos refleja es que el paciente tiene una mejor calidad del sueño. Posteriormente se realizaron 4 pruebas físicas justamente para evaluar ahora la efectividad del producto, pero ya realizando pruebas físicas. La primera prueba física que se realizó fue Time Up and Go Test, que lo que quiere decir es cuánto tiempo se toma el paciente en levantarse y volver a sentarse en su silla. En este caso, un mejor puntaje nos indica una mejor movilidad y menor riesgo de caídas, seguido de una segunda prueba que fue Four Mirror Walking Test, que en esta prueba lo que hacen los pacientes es levantarse de la silla, recorrer 4 metros y regresar. Esto lo que nos indica un valor mayor es una mayor velocidad de marcha y mejor desempeño físico. Una tercera prueba física fue Grip Strength, que lo que nos habla es la fuerza de agarre. En este caso, si los valores eran altos, lo que nos indica es una mayor fuerza muscular y menor fragilidad para sujetar cosas, para tener una mayor fuerza de presión, etc. Y finalmente se realizó una prueba titulada 5 times Sit to Stand Test, en la que los pacientes tienen que realizar, estando en una silla, pararse y sentarse por 5 veces seguidas, todo esto cronometrado. En caso de que estos resultados el tiempo sea menor o se realice en un tiempo menor, nos habla de que el paciente tiene una mejor fuerza en piernas y mejor función física. Finalmente, para evaluar el efecto inmunomodulador de las células troncales mesenquimales, se realizó la identificación por citometría de flujo de diferentes citocinas inflamatorias, proinflamatorias, dentro de las cuales podemos encontrar el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 17, la interleucina 18 y el interferón gamma, todas estas de naturaleza proinflamatoria. Entonces, lo que se espera de este artículo es que posterior a la administración de las células troncales mesenquimales, pues la concentración de estas citocinas proinflamatorias disminuya, lo que habla de una reducción en la inflamación crónica del paciente.
Como resultados y discusión de los mismos, primeramente, como también estaban interesados en evaluar la seguridad, se hizo la evaluación de diferentes efectos adversos que presentaron los pacientes a lo largo del estudio, dentro de los cuales se analizaron el dolor de espalda, el mareo y el edema en extremidades bajas. En el caso del grupo prueba con las células troncales mesenquimales, solamente uno de los pacientes presentó mareo, sin embargo, no lo relacionan al tratamiento. Y en el grupo control hubo dos pacientes, uno presentó dolor de espalda y otro presentó edema en una extremidad baja. Sin embargo, ninguno de los tres casos anteriormente mencionados no están relacionados con el tratamiento en sí. Hablando de la efectividad, comenzando por los cuatro cuestionarios autogestivos que nos hablan tanto de la salud física, salud mental, evaluación en general de la salud y la calidad del sueño. En la primer gráfica, lo que podemos encontrar son los resultados del cuestionario relacionado con la salud física. De color rosado vamos a poder encontrar los resultados del grupo control y de color un poco verde azulado los resultados del grupo a las que se les administró el placebo. Podemos encontrar esta misma simbología para las cuatro gráficas. Comenzando con la prueba física, podemos observar que el grupo en el que se les administró las células troncales mesenquimales en comparación con el grupo placebo reportaron una mejoría en cuanto a su salud física. Y fue una mejoría que se mantuvo desde la semana 1 posterior al tratamiento hasta el sexto mes posterior al tratamiento. Todos estos con resultados estadísticamente significativos, ya que el valor P es menor a 0.005, lo que nos habla que son resultados significativos. Posteriormente se realizaron estos cuestionarios que estaban relacionados con la salud mental, el bienestar y la vitalidad, dentro de los cuales también podemos ver cómo el grupo del tratamiento con células troncales mesenquimales reportó desde la semana 1 y se mantuvieron estos reportes hasta el sexto mes de una mejor salud mental y vitalidad en comparación con el grupo control al que se le administró el placebo. Posteriormente, en el cuestionario relacionado con salud en general, que es una escala visual del 0 al 100, podemos encontrar cómo el grupo prueba con las células troncales mesenquimales también reportaron una mejoría en general de la salud, encontrando también resultados significativos menor a un valor de P menor al 0.005%, por lo que también en comparación con el grupo control hay una diferencia significativa. Finalmente, en el cuestionario relacionado con una mejor calidad del sueño, recordemos que en este caso un menor puntaje nos habla de una mejoría en la calidad del sueño, podemos encontrar que en comparación con el grupo control, el grupo prueba sí reporta una mejoría en la calidad del sueño, sostenida hasta el tercer mes, y en el sexto mes podemos encontrar una regresión. Pasando posteriormente, pero igualmente a la evaluación de la efectividad, sin embargo, con pruebas físicas, en la primera prueba, que es Time Up and Go, aquí podemos encontrar también una reducción en el tiempo en el que los pacientes tuvieron tiempo para levantarse de su silla y recorrer. Tuvieron una mejoría en comparación con el grupo control al que se les administró el placebo, también teniendo un valor de P menor al 0.05%, lo que nos indica una diferencia significativa. Posteriormente, en la prueba de los 4 metros, de que los pacientes tuvieron que recorrer 4 metros cronometrados, también se redujo el tiempo en el que los pacientes recorrían este trayecto en el grupo tratamiento en comparación con el grupo control. Hablando ahora en específico de la fuerza de agarre, en este caso también tenemos que tener mayores valores, lo que nos habla de que el paciente tiene una mayor fuerza. Podemos ver cómo a partir del segundo mes, sosteniéndolo hasta el sexto mes, una diferencia significativa en cuanto a una mejoría de fuerza de agarre en el grupo al que se le administraron células en comparación con el grupo control. Y en la prueba en la que los pacientes tenían que pararse y sentarse de su silla por 5 veces, los pacientes a los que se les administró las células troncales mesenquimales redujeron el tiempo en el que tuvieron que hacer esta prueba en comparación con el grupo control. Hablando finalmente
del análisis por citometría de flujo para evaluar el efecto inmunomodulador de las células, en el que se seleccionaron 4 citocinas proinflamatorias, podemos observar en las 4 gráficas cómo es que solamente hasta el sexto mes, hablando del factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 17, cómo hasta el sexto mes hay una diferencia significativa en el grupo en el grupo prueba al que se le administraron las células troncales mesenquimales en comparación del grupo control al que se les administraron el placebo. Esto quiere decir que sí hubo una reducción de ciertas citocinas proinflamatorias, lo cual nos puede indicar o presume cómo es que si hay una reducción de esta inflamación crónica. Sin embargo, podemos observar que esto se pudo obtener hasta el sexto mes posterior a hasta posterior a la administración de las células. Finalmente, con todos estos resultados y las discusiones que estuvieron desarrollando los autores de este artículo, se llegaron a las siguientes conclusiones. Primeramente, que la terapia con células troncales mesenquimales derivadas de cordón umbilical es una terapia segura y viable para el tratamiento de la fragilidad asociada al envejecimiento. Posteriormente, se observó una disminución significativa de las citocinas inflamatorias, factor de necrosis tumoral alfa e interleucina 17, lo cual sugiere un efecto antiinflamatorio de las células troncales mesenquimales. Como tercero, es que la terapia produjo mejoras en la calidad de vida de los pacientes, de los participantes, recordando que en los cuestionarios autogestivos, en 4 de ellos, el grupo prueba al que se le administraron las células tuvo unas diferencias significativas, estadísticamente hablando, en comparación con el grupo control. Y finalmente, los resultados indican que las células troncales mesenquimales podrían ser una opción terapéutica prometedora para intervenir y prevenir el deterioro físico asociado a la fragilidad del envejecimiento. Con esto concluyo esta presentación de este artículo tan interesante y les dejo la bibliografía si es de su gusto para que la puedan revisar. Muchas gracias.